todavía no conocían eso. De hecho, fijaros, incluso en Italia, acordaros del caso de Gentile de Fabriano, la tradición gótica internacional se mantuvo muy fuerte hasta por lo menos 1425-26 para enseguida tomar el relevo con Masaccio, que es el auténtico padre de la novedosa pintura mucho más naturalista, mucho más apegada a un canon propio de los seres humanos con el estudio de la luz y del sombreado, que le va a ser heredero de Giotto y a convertirlo en palabras de Vasari, y también ya antes en palabras cercanas de León Battista Alberti, en el verdadero precursor, el verdadero padre de la nueva pintura del Renacimiento italiano. Eso pasará a partir de 1425. Y en arquitectura, aunque había muchos restos de monumentos y de edificios romanos, hubo que esperar los viajes a Roma de Brunelleschi, derrotado rosamente en el concurso del que voy a hacer referencia ahora, para que el arco de medio punto, las columnas corintias perfectamente bien proporcionadas, las bóvedas de arista, las arquerías, siguiendo los modelos de las viejas basílicas paleocristianas, se pusieran en uso en la nueva arquitectura, a la espalda a los arcos apuntados góticos, y de la que es padre precisamente Brunelleschi, a partir de lo sustancial de 1421 en adelante. En escultura, en cambio, en torno a 1410, por la obra florentina tanto de Donatello, que estudiaremos después del examen, como de Nanni di Banco, a ver si tengo oportunidad de hablaros hoy de él, ya como os decía, para el 1410, la vuelta, 1410-1415, la vuelta al contrapuesto correcto clásico, la vuelta a proporciones perfectamente armoniosas dentro de un cuerpo humano sano, la vuelta a estudiar el drapeado conforme a los modelos de las estatuas togadas romanas y el interés por la belleza idealizada. Por favor, ese micrófono está molestando bastante. Ya cuerpos, por lo menos semidesnudos, en las obras de Jacopo de la Quercia se hace presente. ¿De acuerdo? Y eso sucede antes del desarrollo de la pintura cuatrocentista y de la arquitectura cuatrocentista. Por todas esas razones, y por una en particular que ahora mismo os aclaro, tenemos que empezar nuestro repaso por la escultura, no por la arquitectura y la pintura, como os vengo aclarando. Y precisamente los dos paneles con formato cuadrilobulado que veis en esta fotografía, por los 4 lóbulos de los ángulos ahí tan marcados, inauguran los principios del arte escultórico renacentista, mostrando todavía fuertemente el apego al estilo gótico internacional que era en aquella época mayoritaria. Los dos paneles, además, que estáis viendo aquí, exhibidos y conservados en el Museo Nacional del Bargello, en Florencia, como os pone el pie de foto, os he dejado, son testimonio del más antiguo concurso artístico perfectamente documentado. Tenemos a través de Plinio y otros escritores romanos referencias al supuesto concurso de las Amazonas para el templo de la diosa Artemisa en Éfeso, esa ciudad de la Turquía asiática de la que hemos hablado en la época helenística y en el pasado. Pero ese concurso
no está documentado como el florentino del que tengo que hablaros ahora. En efecto, sabemos que en el año de 1401 una comisión integrada por los más relevantes comerciantes de Florencia de aquellos tiempos y bajo la cual habían quedado los encargos de decoración del baptisterio, ese edificio románico del que os hablé el año pasado, que formaba parte del conjunto eclesiástico de la Catedral de Florencia. Una comisión, decía, integrada por comerciantes y nombrada por el gremio de los comerciantes, que era el más poderoso, el más rico de la ciudad de Florencia en aquellos tiempos, decidió hacer unas nuevas puertas de bronce para el baptisterio de la ciudad. Tenéis ahora que hacer memoria y recordar que el año pasado, cuando se expliqué, el gótico galante y su irradiación desde Francia, hice mención a las primeras puertas de bronce del baptisterio de Florencia, obra de Andrea Pisano, que no tiene nada que ver en términos familiares con el Nicola y el Giovanni Pisano del que os hablaba hace un momento. Haciendo suyo el estilo francés, decoró esas primeras puertas en bronce del baptisterio románico con un conjunto de paneles, 28 en total, 7 en altura, 4 a lo largo, dedicadas a la vida del patrono precisamente del baptisterio, no es otro que San Juan Bautista, llamado San Giovanni en italiano. Así que esas puertas ya estaban ahí, instaladas desde más o menos 1336, desde el siglo XIV. Después, ya sabéis, vino la terrible peste negra, que mermó mucho la demografía europea, también la economía de las ciudades comerciantes de la Europa de aquellos tiempos, pero como sucede todavía hoy, por fortuna, después de toda crisis viene una recuperación y la ciudad de Florencia se sentía pujante, próspera, rica en torno al 1500. Tanto como para que, como os decía, el principal gremio de comerciantes de la ciudad dedicado al negocio de la lana, al negocio textil, era en ella importantísimo, decidir organizar un concurso para de él escoger al ganador que pudiera diseñar unas nuevas puertas en ese mismo material costoso, que es el bronce, el mismo baptisterio para el que unas décadas atrás Andrea Pisano había hecho las primeras. Y para no dar el encargo a dedo o nombrar a un favorito, organizaron, como os decía, un concurso que está perfectamente documentado. En ese concurso participaron los más destacados escultores, broncistas y orfebres. En aquel entonces estaban activos en la ciudad de Florencia. No había distingo entre que fueran originarios de Florencia vinieran de otra parte. Lo que se quería era encontrar al mejor que pudiera desarrollar la comisión perfectamente. Sabemos a través de los escritos del vencedor, que ya os adelanto fue Lorenzo Ghiberti, orfebre y escultor, además de broncista florentino muy destacado, posiblemente formado en el taller de su padre, un orfebre también, pero mucho más mediano, mucho más mediocre que él, no tan distinguido y que no ha pasado a la gran historia del arte, fue Lorenzo Ghiberti quien ganó ese concurso. Lo sabemos, insisto, por un manuscrito que dejó más de sí y no del todo terminado, y en ese mismo concurso participaron también Brunelleschi, Jacopo de la Quercia y otros muchos escultores y orfebres afamados.
por las dos piezas finalistas conservadas. Las de los otros competidores, por desgracia, no se han conservado, pero por las dos piezas mejores, las finalistas conservadas en el Museo del Bargello, como os decía antes, esta y esta otra, sabemos que los jueces del concurso, se supone que parte del gremio precisamente de orfebres y broncistas de la ciudad, dieron el premio unánimemente a Ghiberti. Como en todo concurso artístico, literario o de artes plásticas o científico de cualquier otra naturaleza, obviamente al que quedó en segundo lugar no le gustó la decisión de los jueces. A través de un biógrafo posteriormente se dejaron caer sospechas de colusión, de compra de votos por parte del ganador. Con todo, contemplando detenidamente los dos ejemplares, creo que podemos entender por qué los jueces de la época, cuando predominaba, como os decía, el estilo precioso, lírico, elegante, lleno de gracia, el gótico internacional, le dieron el premio a Ghiberti, sin que por ello la pieza que quedó en segundo lugar, debida a Brunelleschi, sea nada mala. Con eso ya os he revelado, como tenéis ahí en los pies de foto, cuál fue la pieza ganadora y cuál fue la que quedó en segundo lugar como finalista. Esta otra. Entendamos entonces ahora que los jueces del momento decidieron premiar a Ghiberti sobre Brunelleschi, sabiendo toda la intensidad dramática que la aplica a su obra. Para empezar, fijaros cómo los jueces, lo deducimos por lo que estamos viendo aquí, eso no ha quedado escrito en ningún lado, parece que a todos los concursantes le dieron la misma temática, las mismas reglas. Como querían tener unas puertas tan hermosas como las que previamente había logrado Andrea de la Quercia, como todavía seguía vigente la estética gótica, les encargaron que hicieran cada uno de ellos un panel con forma cuadrilobulada. Ya sabéis, esta es la forma de los relieves de las puertas primeras del baptisterio, las góticas del siglo XIV, y este es el diseño gótico, acordaros, más característico en composición de vitrales, en trabajos en talla de madera o en relieves de piedra, o incluso en obras de esmaltes, más distintivo de la composición gótica. Así que primero se define el marco. Luego entendemos, les definieron la temática. A todos ellos les pidieron que representaran el sacrificio de Isaac. Más propiamente, el sacrificio entendido como oblación, como ofrenda, que hace su padre, el patriarca Abraham, ante Dios, ejecutando su mandato ciegamente, por más que le doliera como padre y hasta el alma, el perder a su propio y único hijo Isaac. Claro es que Ismael ya se había marchado con su madre Agar de su casa por ese tiempo. ¿De acuerdo? Eso es lo que estáis viendo precisamente en los dos casos. Parece que para darles instrucciones y reglas, los jueces también definieron el número de figuras que debía de aparecer en cada uno de los paneles. Porque fijaros, aparte de Abraham, aparte de Isaac, está en los dos casos el ángel. En los dos casos hay dos criados de Abraham, han acompañado al patriarca al monte Moria, que es hoy el monte del templo en Jerusalén, para hacer ese sacrificio. Dos los veis aquí y aquí volvéis a encontrar otros dos. Es una pena que justo esta parte esté cortada, pero aquí hay uno y aquí hay otro. Y fijaros cómo en los dos casos también aparece un burro, aquí y aquí, y en los dos casos aparece un carnero sustituto de Isaac en ese sacrificio que nos pide Abraham. Lo veis aquí, lo veis aquí.
Así que las reglas para todos ellos están muy claros. Sería, por cierto, lo hago como comentario personal, interesante, en el día de hoy hacer un concurso, de ser con otra temática, pero con parámetros semejantes, donde a todos los artistas se les dijeran las dimensiones de la obra, el número de figuras que tenían que aparecer en la obra, la temática de la obra, para que cada uno resolviera el asunto como mejor le pareciera. Aquí tenéis un testimonio precioso y muy claro de cómo, dependiendo del ingenio, del talento personal, de las ideas de cada uno de los artistas, un mismo asunto puede tener una formulación muy diferente. Por favor, tomadlo, si me queréis escuchar el consejo, como lección. En el mundo del arte no hay tema, por viejo o por repetitivo, valga. Si uno tiene talento, puede abordarlo siempre de una manera fresca, de una manera nueva, que aporte algo al espíritu de los espectadores, como sucede con estas dos obras. Entendiendo entonces el asunto y entendiendo que en ambos casos el fondo queda liso y neutro, aunque se pone énfasis en el paisaje en donde se desarrolla la escena a través de los elementos rocosos y también de la escasa vegetación que aparece por ahí. Entendiendo esto y entendiendo que en el acabado final, en consonancia con lo que había sucedido con las primeras puertas, el fondo luce en bronce opaco, cada una de las figuras luce maravillosamente dorada por el tratamiento técnico que se les exigía a todos los participantes. Fijaros qué distinto es el resultado aportado por Ghiberti respecto al aportado por Brunelleschi. Ghiberti, aún siendo a la larga uno de los grandes artistas del Quattrocento italiano, en una formación imbuida de espíritu gótico, aplica todas las características de gracia, de delicadeza, de búsqueda de la curva fluida y las posiciones elegantes a sus figuras, como veis aquí. Fijaros en la figura de Abraham, con esta curva marcada en forma de C, y mirad el tratamiento del ropaje, drapeado en el manto, que tiene esos profundos bolsones de sombra derivados del gótico ganante, y que os dije que eran muy característicos del gótico internacional. Así que en este panel Ghiberti está mostrando, igual que le pasa a Gentile da Fabriano, el pintor, como un perfecto seguidor del espíritu gótico internacional propio de aquellos tiempos. ¿Por qué aún así estudiamos esto dentro del Renacimiento? La respuesta es bastante sencilla, porque la obra concurso se hizo justo en el 1401, el primer año del siglo XV, cuando Ghiberti ganó ya en el 1402, al terminar de ejecutar el panel. Al año siguiente, en 1403, ya estaba manos a la obra, ya había conformado un taller muy disciplinado, muy bien entrenado por él mismo, del que formaron parte Masolino, Uruccello y el propio Donatello. Pronto se fue de ese taller para desarrollar una carrera, por cierto, independiente, y en esas segundas puertas del baptisterio hay alguien, por favor, que tiene el micrófono encendido, no me obliguéis a apagar ahora para volver a la clase, hacedlo por vuestra cuenta. En esas puertas estuvo trabajando él y a su taller, obviamente supervisando otras obras. No penséis que solo se dedicaba noche y día a esto hasta el 1424. El trabajo le ocupó más de 20 años. Y en ese tiempo fueron ya estando las características del Renacimiento temprano en Florencia, sobre todo en escultura, con la obra de su discípulo Donatello y de otros contemporáneos, Nanni di Banco y Luca della Robbia, estudiaremos más tarde. Pero además de todo eso, hay un elemento aquí
típicamente renacentista, y por renacimiento entendemos, como os decía, la vuelta al pasado clásico. El desnudo, por favor, ese micrófono, como tenga que apagar esto y ver quién tiene el micrófono encendido, me voy a llevar un susto. ¿Lo podéis apagar de una vez? Este cuerpo, os decía, adolescente de Isaac. Fijaros su hermosura, la incipiente musculatura de los pectorales, también de los músculos abdominales, la fusión, el giro para mirar pasmado y asombrado y sin entender nada la acción de su padre que está a punto, como veis, de sacrificarle, y junto con el hermoso desnudo adolescente que tenemos aquí, fijaros en la decoración del altar del sacrificio con un róleo, con un tallo de acanto serpenteante, sigue los modelos decorativos de los frisos jónicos y corintios en los templos romanos. Estos son los elementos que introducen el espíritu nuevo de purificación y admiración de ese pasado clásico en el arte italiano, en el arte florentino de este tiempo. Y comprendemos que los jueces le dieron el premio a Ghiberti no solo por la belleza de la figura de Isaac, sino también por los movimientos, como os decía, elegantes de las otras figuras y por la integración compositiva que logra en esta pieza. El tema trascendental es el sacrificio, la ofrenda de Abraham a Dios de su propio. Y fijaros cómo tanto el ángel sobrevuela la escena en el cielo como los criados de Abraham están pendientes de este suceso, hablando entre sí de lo que ha pasado. Y fijaros como aquí el carnero reemplazará a Isaac en el sacrificio final, tiene una actitud reverente y aparece mansamente sentado, tumbado, digo, en esa roca. Todo gira en torno a esto. La composición es unitaria, está perfectamente integrada. Y desde el punto de vista técnico, entendemos que le hayan dado el premio a Ghiberti porque todas estas figuras están fundidas en una misma pieza, con lo que eso supone un ahorro de material. Acordaros que el bronce es un material semiprecioso, es un metal muy caro para hacer unas puertas. Acordaros que esto iba a ser la muestra, el testimonio de dominio técnico y de conocimientos artísticos que tenían que tener los concursantes para que luego le encargaran un trabajo mucho más grande. Y entonces pensad que las puertas finales, que os enseñaré enseguida, miden unos 5 metros de alto por 2 metros de ancho. Imaginaros la cantidad de bronce que entra en esas dimensiones. Pensad también que cada uno de los paneles tiene cerca de 10 centímetros de espesor. Es una cantidad de bronce muy considerable la que se va a gastar aquí. Por tanto, si el broncista prueba con el modelo que hace para el concurso que puede modelar todas las figuras, acordaros que todo esto empieza con un trabajo en arcilla cubierto de una capa de cera y luego por el procedimiento de la cera batida se pasa todo eso al bronce que endurecerá a medida que el metal colado y ardiente se enfríe. Pues bien, si prueba es capaz de hacer todo el diseño en una misma pieza, en un mismo molde, economizará mucho más material que el que hace cada una de las figuras por separado y luego las pega, luego las solda a la base. O hizo, en cambio, Brunelleschi, el gran rival de Ghiberti, en este otro panel de concurso que estáis viendo aquí. Un panel mucho más dramático, mucho más violento en el tratamiento de la escena. Porque fijaros cómo Abraham, como si estuviera poseído, como si estuviera enloquecido, se abalanza contra su
hijo, y fijaros cómo el ángel físicamente le tiene que agarrar la mano para evitar que cometa un asesinato. Y dejaros en la carita angustiosa, desesperada del hijo, que no entiende por qué el padre está haciendo esa cosa. Y fijaros cómo el tratamiento, en este caso, del cuerpo semidesnudo del hijo, no tiene la postura, no tiene la belleza, no tiene el refinamiento. La actuación es un poco más dura de lo que estáis viendo. Pero más que esto, fijaros cómo a Brunelleschi, aparte del drama, que es mucho más vivo, es como si estuvieran en una especie de ballet, todo es mucho más suave, todo es mucho más relajado, esto es mucho más intenso, esto es mucho más verídico respecto a lo que podía haber sucedido en ese momento. Aparte del drama que veis ahí, os decía, fijaros cómo las figuras complementarias de los dos siervos de Abraham están entretenidas en diversas acciones, sin prestar ninguna atención al drama sagrado, al drama del padre que aquí está viviendo. Uno de los criados, representado de Scorzo, y este es uno de los elementos que testimonian la pasión, el interés por el nuevo naturalismo de esta época, y eso, como pasaba con el arte flamenco, testimonia el nuevo periodo artístico, en este caso de renacimiento que estamos viviendo. Fijaros como uno de los criados se agacha hacia adelante, parece completamente esforzado, para dar de beber el burro que ha llevado la leña para el sacrificio de Isaac a la cima del monte Moria. Y mientras este hace eso, su compañero está aquí, a ver si lo veis por internet en una forma más completa, se entretiene en quitarse una espina de la planta del pie, repitiendo esto el gesto del espinario, que es un niñito hecho de escultura de bronce en el arte helenístico, con muchas copias en la época posterior, una de las cuales se alzaba sobre una columna en la ciudad de Roma. Y esa figurita del espinario estuvo en pie y a la vista de todo el mundo a lo largo de la Edad Media, y en ella se inspira, vistiéndola justamente Brunelleschi, para aplicar esta pose natural a este otro criado. Y el naturalismo que a él le apasiona lo lleva incluso a la representación del carnero. Y fijaros que en vez de estar manso sobre la roca, como sucede en la formela, le llamamos formelas a estos paneles, estas pequeñas formas, eso es lo que quiere decir formela en italiano. Fijaros en las dimensiones, miden unas 21 pulgadas por 17, es decir, cerca más o menos de medio metro por cada uno de los lados. Ya sabéis que una pulgada mide 2,5 centímetros. Pues bien, el carnero representado por Brunelleschi, muy naturalista, se está rascando la oreja con una. ¿Os dais cuenta? A él, Brunelleschi, más que el drama sagrado, más que la unción de los siervos de Abraham, dándose cuenta del tremendo y preguntándose cómo un padre puede aceptar el sacrificio de su hijo, puede querer inmolar a su hijo, le interesa diversificar los gestos, poner las figuras animales o humanas en las posturas más variables posibles, que testimonien su conocimiento de la anatomía y del movimiento y den variedad a la escena. Esto está muy bien, pero al hacerlo, seguramente los miembros del jurado notaron que no se guardaba respeto respecto a Abraham, ni se le daba toda la importancia que debía, porque es como si todas estas figuras de abajo y del lado derecho estuvieran muy distraídas y cada una a su propio asunto. Y el tercer elemento que debió de pasar es el técnico, como os decía, Brunelleschi no era también orfebre y broncista técnico como lo era Ghiberti, trabajó cada una de las figuras por separado y las pegó luego a esa base, con lo cual el gasto en material de bronce
fue más numeroso. El concurso obviamente lo tuvo que gastar él, lo que hizo Ghiberti. En base a todo eso, los jueces decidieron darle el premio, unánimemente, dice él, a Ghiberti. Pero le dieron un segundo meritorio puesto a Brunelleschi, reconociendo que su trabajo era también muy bueno. Dependiendo del gusto de cada uno de vosotros, a unos os puede gustar más la dramática, la violenta, la expresiva y naturalista interpretación de Brunelleschi. Cada vez que lo preguntaba antes en las clases presenciales, muchas veces ganaba el panel de Brunelleschi, y lo entiendo perfectamente, pero tenéis que poneros en situación, tenéis que tratar de entender los gustos de la época y esas otras consideraciones técnicas que os he dicho, para comprender también el panel de Ghiberti es muy bueno. Porque él ganó el concurso. A partir de ahí, su trabajo, ingresos económicos asegurados. Ghiberti había nacido, entendemos, alrededor más o menos de 1480, sería un joven de unos 20 años en aquel entonces. Siguió gozando de una vida larga y acabó muriendo, creo recordar, alrededor del 1460, más o menos. Y gracias a este trabajo bellísimo y extraordinario, tuvo garantizada una segunda comisión por el mismo baptisterio, unas terceras puertas de bronce, para las cuales ya no me dio ningún concurso. Todo el mundo se había dado cuenta de lo bueno que era en el trabajo entonces, comprendieron los tenían que pagar por esa obra, podían confiar en él, así que le encargaron unas terceras puertas, y palabras de Miguel Ángel, después ya de la muerte de Ghiberti, merecerían estar a la entrada del cielo. Por eso la historia del arte las recuerda como las puertas del paraíso. Las enseñaré luego. El caso es que Ghiberti, además de ser broncista, además de ser orfebre, además de integrar a partir de esta comisión, de este encargo, la comisión de las obras de adorno de la Catedral de Florencia, y por lo tanto recibir encargos para estatuas de bronce de la propia catedral, para trabajos de mobiliario litúrgico dentro de ella, le tuvieron ocupado todo el resto de su existencia. Fue una persona culta y erudita, sabía leer y escribir, conocía el latín, así que después de haber ganado el concurso y después de haber hecho estas primeras puertas, se dedicó a escribir en latín, la lengua de los humanistas, la lengua de los intelectuales, la lengua de la Iglesia y de los científicos de aquellos tiempos, en latín unos comentarios, que se llaman así, comentarii, es el plural latino que os estoy mencionando. Y en esos comentarios pasa algo muy curioso. Por un lado, Ghiberti hace repaso a la historia del arte florentino del Trecento, del siglo XIV. Da noticias también sobre algunos rivales suyos, algunos artistas contemporáneos. Habla, por supuesto, de este concurso, menciona los nombres, como os decía antes, de sus rivales más destacados. Pero además de eso, se ocupa de cuestiones técnicas relacionadas con el trabajo de esta obra y de las siguientes que le entregaron. Y hace algo todavía más novedoso. Incluye su propia biografía en ese tratado, siendo esta la primera autobiografía artística conocida o por lo menos conservada. De que algún escultor como Teodoro de Samos en la antigüedad griega, en la época arcaica, hubiera dado noticias de sí mismo, pero una autobiografía personal y elaborada, la primera que tenemos es esta de Ghiberti. Y sabemos, a
través de ese trabajo literario suyo y a través de otras fuentes de la época, que fue un apasionado de las antigüedades, que es un artista anticuario. Le interesaba todo lo que se fuera conociendo y descubriendo con los rudimentos de la arqueología clásica de aquella época, del arte romano del pasado. Y en la medida de sus posibilidades, como fue un artista bien pagado, fue coleccionista también de algunas de esas antigüedades en la forma de pequeñas piezas. Así que Ghiberti inaugura el nuevo tipo de artista del Renacimiento, el artista erudito, el artista intelectual, el artista anticuario, el artista coleccionista, el artista que, además de saber de su oficio y además de entender el arte de su tiempo, mira y estudia el arte del pasado y trata de poseer algo de ese arte. Y por